Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Clara Moisman, yo soy jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Cirugía 2 de la Facultad de Odontología de Rosario. Voy a continuar el teórico que empezó la doctora Signetti de los accidentes de la extracción dentaria. Lo que vamos a hacer es continuar con los accidentes mediatos. La doctora les había hablado de los inmediatos y vamos a nombrar algunos de los accidentes más comunes de tejidos duros y de tejidos blandos mediatos. ¿Y qué significaría mediatos? Significaría accidentes, o complicaciones que ocurran después del acto operatorio, desde las 24 horas hasta casi 15 días posteriores. Vamos a ir nombrando algunos de ellos según el tejido afectado, lo vamos a dividir en tejidos duros o tejidos blandos, y vamos a arrancar con una cosa muy habitual que nos puede ocurrir en los tejidos duros. Acá vamos a nombrar los que elegimos nosotros charlar con ustedes, y es la disfunción de la articulación temporomandibular. Esta disfunción muchas veces está asociada a patologías que haya tenido el paciente previamente, a qué condiciones anatómicas tenga la articulación, también los tejidos blandos de esa articulación, los ligamentos, la cápsula, todo lo que ocurra también previamente, porque muchas veces en cirugías extensas, muchas veces en terceros molares, que se tarda mucho sacar, o cuando se decide sacar varias piezas en el mismo acto quirúrgico, el paciente queda con un dolor retroarticular, irradiado, muchas veces muy común en terceros molares, un trismus. Entonces, esta consecuencia de la extracción, esta complicación posterior, como les digo, es habitual y tiene un tratamiento, es por supuesto reversible. Le damos al paciente que haga calor, masajes en la zona con ese calor, el mismo solo se los puede hacer acariciando el músculo macetero, puede tomar antiinflamatorios, ejercicio, muchas veces terminamos dándole relajantes musculares si duele mucho la zona o el trismus es muy severo. Pero bueno, en general vemos el tratamiento de base, dado que muchas veces son patologías que ya trae el paciente, articulares o de disfunción en la articulación, y que nos da esta complicación posterior a que le hagamos nosotros una cirugía. Por suerte es reversible, el paciente después se le pase tendrá que ver si tiene una patología de base. Y vamos a pasar al tema más habitual, más común, el que más vemos, que es la alveolitis. Y la alveolitis es importante que les quede claro que es una complicación porque no logramos que se forme un buen coágulo, o se perturba la cicatrización normal del coágulo. A veces se confunde eso como si haya una infección, está infectado el coágulo. A veces se sobreagregan bacterias, eso lo vamos a ir viendo, pero es importante que ustedes entiendan que es una complicación postoperatoria porque hay una perturbación en la cicatrización normal. Algo ocurre ahí que no permite que esa cicatrización, ese coágulo, permanezca como corresponda en el alveolo. Y vamos a ir viendo un poquito de información, se dan algunas extracciones en un porcentaje pequeño, más en el sexo femenino, en la edad de 30 a 40 años, ahora vamos a ver por qué. Mucho, la mayoría en premolares y molares inferiores, la irrigación de la mandíbula tiene muchísimo que ver en esto. Y acá epidemiológicamente se sabe que de las cirugías de los terceros molares inferiores, hasta un 30% puede darnos alveolitis. Es muy común que veamos alveolitis posterior a la cirugía de los terceros. Entonces, entrando un poquito en el tema, a mí me gustaría que ustedes recordemos, para entender por qué es una perturbación o vemos que hay algo malo en el proceso de cicatrización, que ustedes recuerden que cuando se forma el coágulo, hay una red de fibrina que va a atrapar las células sanguíneas, las plaquetas,
Entonces el alvéolo se llena de sangre, toma contacto con el colágeno y comienza la agregación plaquetaria. Es un resumen de lo que era esa cascada de coagulación, ¿no? Entonces más o menos va proliferando el coágulo, a los 2 o 3 días empieza a haber tejido de granulación, fibroblastos, comienza a llenarse la zona de células. Ese tejido de granulación, más o menos a los 7 días, va variando a tejido conjuntivo, y es cuando nosotros vemos a los 7 días que la herida alrededor empieza a estar epitelizada, empieza ahí el proceso de cicatrización. En el margen gingival vemos ese epitelio. Luego ese tejido conjuntivo va a ser pasado a un hueso trabeculado, y ese hueso, después de más o menos 2 o 3 meses, pasa a ser un hueso maduro. Nosotros sabemos que a los 3 meses ya muchas veces podemos colocar implantes, ya el hueso está en un buen estado de madurez como para poder verlo hasta radiográficamente. Entonces, ¿dónde se produce ese proceso? ¿Dónde está interfiriendo esto? Acá, en la formación. Hay algo, alguna noxa que interfiere ahí en esa primera fase, digamos, haciendo un aumento en la actividad fibrinolítica. Y eso es lo que produce que el plasminógeno se transforme en plasmina y la plasmina vaya disolviendo esa fibrina que vimos acá, en la formación del coágulo, esa red que atrapaba todas las células, y por eso este coágulo se disuelve. Es un poco un trabalenguas, pero es importante revisar esto como para entender que acá es donde se produce este proceso. Y vamos a ver etiologías. Está esta etiología fibrinolítica de la que estamos charlando, en donde, bueno, hay una etiología bacteriana, disculpen. Entonces acá la fibrinolítica está ese aumento en la actividad fibrinolítica que hace que se desintegre el coágulo, hay mucho dolor, se liberan las quininas, y está la etiología bacteriana que tiene que ver con gérmenes preoperatorios que haya en la herida, lo vamos a ver un poquito más adelante también, que ayuden a que eso no logre cicatrizarse como corresponde. Tanto pre como postoperatorios son bacterias que tienen sus toxinas bacterianas que irritan las terminaciones nerviosas de la zona y producen también una teoría de alveolitis. Pero hay factores predisponentes que un poquito vimos apenas empezó la clase. Hay algunos generales, que era lo que hablábamos al principio. En la edad, pacientes de mayor edad tienen menor irrigación en líneas generales, suele ser así. El sexo femenino, y esto es por la presencia de estrógenos, los estrógenos aumentan la actividad fibrinolítica, por eso hablábamos en la epidemiología, que se da mucho más en mujeres que en hombres, y a partir de los 40 años, de entre 30 y 40 años. También por el uso de anticonceptivos, que las mujeres tienen mayor cantidad de estrógenos. Otra causa general es el estado que tenga el paciente, si está inmunosuprimido, si es un paciente diabético. Y por supuesto el tabaquismo. Cuando nosotros hablamos de eso y le decimos al paciente por favor que no fume, no solo lo hacemos por la nicotina, que produce vasoconstricción y puede hacer desaparecer el coágulo, la succión, que mecánicamente desaloja el coágulo, y por eso le decimos que no fume, como que tampoco tome cosas con sorbetes, porque mecánicamente eso hace que el coágulo pueda desaparecer y tener una alveolitis, pero también la nicotina, por su composición química, produce la vasoconstricción de ese coágulo y lo contamina. Entonces esa es otra causa que puede haber para que tengamos una alveolitis. Entonces estas son las causas generales, por supuesto tenemos causas locales, charlamos al principio epidemiológicamente sea más en el maxilar inferior, porque hay menor irrigación. La infección previa, esta teoría bacteriana, que también tiene que ver con procesos periapicales, si el paciente, la zona era una zona muy bacteriana, va a estar más propenso a que ese coágulo no se produzca como corresponde. ¿Qué pasa con la saliva de ese paciente? Si hay un exceso de plasmina salival que se produce también por muchísimas medicaciones que toman los pacientes,
eso aumenta la posibilidad de lisis del coágulo. Y también cuestiones nuestras, ¿no? ¿Cuánta anestesia local usamos? ¿Cuánto pusimos en la zona? Si hicimos cerca, muy cerca del lugar de la extracción. Eso, como hablábamos antes, da vasoconstricción y una toxicidad química que hace que el coágulo pueda estar queriendo formarse bien y después desaparezca. También el trauma quirúrgico, que nosotros hayamos trabajado con técnicas que no son cuidadosas, que hayamos usado, por ejemplo, turbina sin una buena irrigación, que haya calor en el hueso, entonces ese hueso, los capilares y todo, no dan la sangre que corresponde como para llenar el alvéolo y que se transforme en un buen coágulo. Y todos conocemos que hay dos tipos de alveolitis. En su presentación clínica está la alveolitis húmeda y la alveolitis seca. Y tienen diferentes características, ¿no? Las características son muy, muy diferentes. La húmeda es un coágulo que vemos, desorganizado, con feo aspecto, con exudados, puede tener cuerpo extraño, espículas, no tiene un color, tiene un color oscuro, se nota desorganizado y no tiene un dolor tan importante. A veces somos nosotros los que les decimos al paciente que eso no está bien. A veces el paciente sí se queja del olor, que no tiene un buen olor, pero no del dolor. Y bueno, es de aparición tardía, generalmente segundo o cuarto día. La alveolitis seca es un proceso inflamatorio, pero con el alvéolo desnudo. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Que ahí queda el hueso expuesto, entonces ya comienza un proceso de mucho dolor, están las terminaciones nerviosas expuestas, el paciente tiene adenopatías, es una situación de mucha molestia para el paciente y de mucho dolor. Entonces, ahora vamos a ver unas fotos para que entendamos. Esta es una alveolitis húmeda, que luego vamos a ver cómo fue tratada en la cátedra. Y fíjense una alveolitis seca. Realmente el alvéolo está completamente denudado. No se ve nada, nada de sangre. Se ve el hueso expuesto totalmente. Y en el tratamiento vamos a tratar de favorecer que ese proceso cure, aliviando el dolor. Y vamos a ver una gran diferencia entre ambas alveolitis, ¿sí? En la alveolitis seca está marcado con una cruz el curetaje. ¿Por qué? Porque la idea es irrigar, ahora vamos a ver en la próxima diapositiva, pero no pasar la cureta por ese alvéolo desnudo. Cosa que sí hacemos en una alveolitis húmeda. Vamos a tratar de limpiar, poner anestesia, ahora vamos a ver los pasos, poner anestesia, hacer un lavado bien profuso de la zona, que puede ser con agua destilada, algunos usan clorexidina, y este curetaje delicado, que, como veíamos en la diapositiva anterior, se hace en una alveolitis húmeda para sacar ese coágulo feo y desorganizado e intentar que vuelva a sangrar el alvéolo con un buen color, con una sangre de un color rojo, limpio, pero no vamos a poner la cureta nunca en un alvéolo seco. Vamos a irrigar para limpiarlo y vamos a utilizar pastas o apósitos curativos para separar la relación de ese alvéolo con el medio bucal. Le vamos a dar analgésicos al paciente, le podemos dar corticoides, antiinflamatorios, rara vez antibióticos, salvo que tenga bacterias sobreagregadas, que eso lo vamos a ver. Más o menos son 7 a 10 días la evolución de esto. Acá está escrito algunas de las pastas. Nosotros estamos acostumbrados al apósito de la gasa iodoformada y envaselinada.
es lo que nosotros normalmente usamos. Muchas veces le podemos agregar aspirina, lo que hace el ácido acetilsalicílico en una alveolitis seca es ser un obtundente, están esas terminaciones nerviosas tan expuestas que eso lo que hace es como dar un alivio inmediato cuando se relaciona la gasita con el ácido, con la aspirina. Nosotros lo que hacemos es triturarla y mojar la gasita sobre esa aspirina y eso ponerlo sobre el alvéolo seco. Entonces al paciente le da un dolor, un alivio casi inmediato. Muchas veces a los pocos minutos ya el hecho de no tener el alvéolo expuesto al medio bucal le da alivio. A veces algunos autores hablan de eugenol, algunos no usan el apósito con gasa y usan la pasta que se hace en el momento, con iodoformo y también el ácido salicílico y vaselina, el iodoformo con eugenol, el iodoformo con un gel de lidocaína como medio acuoso. Nosotros en la cátedra estamos acostumbrados a usar el apósito. Hay apósitos que ya vienen hechos del mercado para poder taponar estas situaciones y sacarlas de la relación con el medio de la boca, que eso es lo más importante. Analgésicos podemos dar ketorolac, diclofenac, a veces se dan opiáceos cuando los dolores son muy, muy importantes, nosotros no los podemos recetar, pero llega a haber una alveolitis seca, dar dolores muy, muy fuertes, y corticoides, que es muy habitual también dar. Vamos a ver este casito clínico. Acá el paciente vino con múltiples extracciones, había una gasa iodoformada puesta, se había salido en otras partes, estaba todo sucio, entonces se pone anestesia y comienza el curetaje. Huesitos expuestos, empieza a curetear y a intentar formar un coágulo. Miren, es como veíamos en la imagen anterior, en la otra imagen que les mostré. Va saliendo un coágulo de un feo color, de un feo aspecto, que era el que había quedado de esa alveolitis húmeda. Mucha, mucha, mucha irrigación. Y en el caso de que se pueda, en este caso era mucha la cantidad de huesito que había quedado expuesto, no se logró tapar todo ese huesito, entonces por eso es que se vuelve a poner un apósito. Se pone un apósito para tapar. Es muy importante que esto se coloque en forma horizontal, en la superficie del alvéolo. No es un taponamiento hemostático, hay que diferenciar eso porque muchas veces se pone como si estuviéramos taponando y eso no se puede hacer. Lo ponemos en la superficie, tapando esa relación del septum, el interseptum que haya quedado expuesto con el medio bucal. Lo ponemos en la zona, a veces se sutura, a veces no, en este caso no se suturó. Miren que en este caso sí se logró coágulo, acá no. Es interesante que ustedes sepan que si logramos en una alveolitis húmeda que se forme con el curetaje el coágulo, lo dejamos así. No siempre tenemos que poner un apósito. El apósito se pone cuando ese coágulo no se puede formar. Entonces nosotros tenemos conductas preventivas, tenemos cómo darnos cuenta o cómo intentar prevenir que esto no ocurra. A veces con antisépticos prequirúrgicos como la clorexidina, o postquirúrgicos en cirugías muy importantes también con clorexidina en gel. Usar anestesia local, intentar nosotros hacer una cirugía meticulosa, con una técnica que no sea muy larga, cuidar los tiempos, irrigar si estamos trabajando sobre el hueso, lavar, hacer una buena toalette de la herida, que esto es algo muy importante, me interesa mucho que lo sepan. La colocación de un apósito también se hace preventivamente. Si nosotros terminamos una cirugía y vemos que el alvéolo no está lleno de sangre,
no hacemos una sutura y nos vamos. Nosotros tenemos que ver que ese alvéolo, para evitar una alveolitis, esté lleno de sangre y que tape todo lo que quedó del alvéolo. Si eso no ocurre, un modo preventivo es nosotros poner el apósito antes de que el paciente se vaya. Y eso en la clínica, ustedes lo van a ver, que no logramos coágulo, ponemos una gasita iodoformada para que se haga una cicatrización por tercera intención y le evitemos al paciente la alveolitis. Muy bien. Es un tema muy importante, es un tema que es habitual, es una situación, perdón, que ocurre habitualmente para quienes hacemos cirugía. Y en la literatura van a encontrar muchas veces que la alveolitis y la osteitis es lo mismo. Y en realidad la osteitis sí es un proceso inflamatorio, ahora lo vamos a ver. Ya hay una lesión ósea inflamatoria. Por eso la dividimos y diferencié tanto al principio el tema de qué era la alveolitis. Esta osteitis ya es una lesión circunscripta que se da en 2 o 3 alvéolos, ya a nivel óseo se produce este proceso inflamatorio que no tiene tendencia a producir secuestros. ¿Qué son los secuestros? El secuestro es una porción de hueso necrótico, una zona de hueso necrótico que está rodeada por hueso sano. Es como que el hueso se necrotiza y alrededor el organismo intenta como encapsularlo. Y así es la imagen que se ve cuando ustedes muchas veces escucharon copos de algodón, ¿no? Porque los secuestros es esa porcioncita rodeada de un hueso sano. Entonces la osteitis es un proceso inflamatorio localizado, no está solo dentro del alvéolo, toma un área pequeña, pero no tiene tendencia a producir estos secuestros. Cosas que sí tiene la osteomielitis, que ya es una infección del hueso, un proceso inflamatorio e infeccioso, que sí produce secuestros, y que comienza en el hueso medular, pero después puede afectar a todo el hueso maxilar. Entonces vamos a ver que, por supuesto, la etiología, hay dos, una etiología infecciosa, ahora vamos a ver en la próxima, con la puerta de entrada de gérmenes que entran posterior a una extracción, y una no infecciosa, que puede ser la osteoradionecrosis, la osteitis de Paget, la enfermedad de Paget, es una enfermedad metabólica en donde hay un aumento en la formación y en la destrucción del hueso, se hace de forma muy desordenada, entonces queda un hueso muy laminar, como un hueso muy frágil, y puede dar esta osteitis. Y la osteonecrosis que vemos por bifosfonatos, ¿no? Osteonecrosis maxilar, disculpen, por bifosfonatos. Que esta se puede dar también como un proceso de entrada de gérmenes, se puede dar en pacientes con tumores o que estén tomando bifosfonatos o le estén dando por vía endovenosa, y es en donde más se ven estos procesos en los maxilares tan feos. Entonces, como les decía, la exodoncia es la puerta de entrada de un germen, y nosotros también tenemos que ver, ahora vamos a ver un montón de causas, que nosotros tenemos, que no hagamos una cirugía traumática, que no tenga normas de asepsia. Y vamos a ver estos factores predisponentes, ¿no? El curetaje exagerado en lesiones supurativas, que no logre que toqueteemos demasiado el alvéolo, periodonciopatías, esto es muy común, es una puerta de entrada muy importante. Por supuesto que tiene que haber un huésped que también sea predisponente, pero en esa puerta de entrada de gérmenes está el curetaje, la periodonciopatía, caries, pericoronaritis del tercer molar, infecciones de quistes o sacos foliculares, traumatismos como una fractura, que también es una puerta de entrada, o una cirugía de implantes.
Y tiene 3 fases, una fase aguda, que es una fase medular, en donde comienza el aumento de la leucocitosis, empieza a haber una hiperemia en la zona, una fase de necrosis, en donde ahí se forma el secuestro que charlábamos antes, ese tejido de necrótico en los maxilares, rodeado por un tejido, por una capa como de hueso, y una fase de reparación, que es el involucro. El involucro es como que intenta separar a esos secuestros del hueso sano, y forma una cascarita del hueso sano. Entonces, les repito, vemos la osteomielitis en forma de algodón porque está el secuestro y el intento de reparación alrededor del organismo, ¿no? De los maxilares. Y vamos a ver signos típicos, dolor a la palpación, celulitis y abscesos cérvico-faciales. Ahora vamos a ver unas imágenes muy notorias, fístulas con exudado seropurulento, tanto endobucal como extrabucal, trismus, lesión radiográfica con estas características que charlábamos, y el signo de Vincent, que es cuando en el maxilar inferior toma el área de inervación del dentario inferior. Entonces se pierde la sensibilidad en el área del dentario inferior. Muy bien, entonces vamos a clasificarlas en la parte aguda en esta clasificación de aguda. El paciente va a comenzar con fiebre, con el trismus que vimos antes, hay dolor, y empieza a haber un edema en la cara, se ve esa celulitis que hablábamos antes. En la subaguda ya empieza a haber supuración, fístulas, la afectación al nervio dentario, con este signo de Vincent. Y por supuesto en la crónica disminuyen todos los síntomas, pero ya la situación es muchísimo más compleja. Acá hay una imagen de esas fístulas y de esas lesiones cérvico-faciales que se pueden ver. Ahora vamos a ver a mayor aumento. Fíjense que la puerta de entrada en este caso es este molar, caries. Vamos a ver un poquito más de cerca. Por supuesto que hay que ir haciéndole diagnóstico diferencial, por eso se toma una biopsia. Acá se ven las imágenes en algodón. Y en este caso veíamos esa tumoración en la zona del segundo molar. Había una presunción de osteomielitis por el tiempo de evolución. Se toman fragmentos y se manda a biopsiar. Y queda como conclusión una osteomielitis crónica esclerosante. Entonces siempre es importante, por supuesto, en una situación así, mandar a biopsiar lo que nosotros estemos sacando para poder hacer un diagnóstico real y definitivo. Por bifosfonatos, la necrosis por bifosfonatos, esta exposición ósea que se da, muchas veces, como les decía, por posteriores extracciones, por periodonciopatías, como vía de entrada de los gérmenes. También se puede dar en pacientes con tumores que estén tomando por tumores maxilares. Miren esta imagen, esta es una foto de un caso del doctor Moljo que me facilitó. Miren cómo se ve el edema. Son celulitis que tiene el paciente con zonas que pueden, por supuesto, fistulizar o fistulizan y luego curan. ¿Cómo es el tratamiento? Es con antibiótico-terapia, con cirugía de debridamiento y secuestrectomía, es liberar y limpiar ese hueso, a veces no solo una vez, muchas veces en osteomielitis hay que varias veces tratar quirúrgicamente a los pacientes. Y la antibiótico-terapia, hay un tratamiento por supuesto rápido que le damos, empírico, con drogas como la amoxicilina y el ácido clavulánico, o la clindamicina, que es la droga en general de elección,
Por supuesto, después puede hacerse un antibiograma y dar un tratamiento específico, en el caso que podamos ya biopsiar. Y suele ser largo, ¿eh? Imagínense que una osteomielitis aguda dura entre 3 y 6 semanas la antibiótico-terapia. Y a veces en crónica, 3 meses de antibióticos o más, para tratar de, no solo con nuestra cirugía y el depredamiento y la limpieza de ese hueso, sino también con los medicamentos todo ese tiempo, intentar que el paciente resuelva esta situación. Muy bien, dentro de los tejidos duros, es lo que hemos decidido contarles, decidimos charlar. Vamos a pasar entonces a los tejidos blandos y vamos a nombrar algunas situaciones que vemos frecuentemente de complicaciones mediatas. Y vamos a ver celulitis, flemones y abscesos. Hay imágenes que son muy características, justo recién vimos una con respecto al paciente con la osteonecrosis de maxilar por bifosfonatos. Recuerden siempre que la celulitis es la inflamación difusa del tejido celular subcutáneo, pérdida de los pliegues, ¿sí? Aparecen los signos del Celso, la zona está roja, con rubor, calor, el paciente comienza a estar muy molesto. Acá yo les puse una imagen, el flemón es para recordar que ya es una infección, es la celulitis más una colección purulenta difusa. La imagen no es post-extracción, es previo, pero para que recuerden cómo se ve una celulitis, un flemón, perdón. Y ya el absceso, que es la colección purulenta circunscripta. Acá vemos, por ejemplo, un cérvico facial, que, por supuesto, como hablábamos antes, hay que hacerle un diagnóstico diferencial y cuál es la causa, porque puede haber abscesos, por supuesto, también en boca. Después de estas 3 situaciones, que estamos acostumbrados a verlos en líneas generales previo a la extracción dental, pero es bueno también saber que pueden estar posterior. Vamos a hablar del trismus. El trismus es la contracción tónica de los músculos masticadores que producen una dificultad en la apertura. Antes lo vimos como una posibilidad asociada a la disfunción de ATM. Tiene características, es de instalación rápida, constante, por suerte desaparece. La instalación es rápida y repentina, involuntaria, por supuesto, y puede ser uni o bilateral. Es muy, muy molesta para el paciente. ¿Cuál es el mecanismo de producción? Puede ser traumático, el músculo se defiende frente al dolor y lo que hace es contraerse, o infeccioso, en donde el músculo se defiende frente a la irritación que provoca un foco infeccioso cerca de su nervio motor, y por eso también se contrae. Y hay distintas causas. Hay causas generales para que un paciente tenga un trismus. Hay enfermedades como el tétanos, la meningitis, intoxicaciones con estricnina, que eso produce de por sí pacientes con trismus. Locales, enfermedades como la parotiditis, amigdalitis, la actinomicosis, que también es una enfermedad que hay que hacerle mucho diagnóstico diferencial por sus fístulas y por su imagen radiográfica con las otras, como la osteomielitis que estuvimos viendo, o estomatitis. Y hay enfermedades, hay causas dentales, perdón, como la pericoronaritis, celulitis y flemones, osteitis, complicaciones de cualquier infección odontológica, que eso nos da como consecuencia un trismus. Entonces, ¿qué hacemos? Si podemos ver la causa, tratamos la causa, ¿no? Y después, por supuesto, vamos a ir acompañándolo al paciente a un tratamiento farmacológico, con antiinflamatorios, corticoides, sedantes, miorrelajantes, se dan un montón, un montón. No es rápido de curar un trismus, tarda. A veces, por supuesto, si la causa identificada es una infección, se le da antibióticos.
Y la fisioterapia, que a veces tiene que ser en un kinesiólogo, la kinesiología, que puede ser, o ejercicios caseros. Le damos ejercicios, que el paciente se ponga, que masajee la zona de los músculos, calor seco, calor húmedo. Hay ejercicios, lo habrán escuchado, con el palito de la ropa en el espacio interdentario para intentar ir abriéndolo y que el músculo cada vez se relaje un poco más, pero en general con masajes, kinesiología y el calor, por supuesto acompañado de los medicamentos y el tratamiento farmacológico, tarda, pero es un proceso reversible. Habitual en cirugías, para nosotros más comúnmente lo vemos en cirugías de terceros molares inferiores. Muy bien, vamos a charlar un poquito de las hemorragias. Las hemorragias mediatas son las que vemos posterior a que el paciente ya se ha ido al consultorio, nos llama a lo mejor a las 24 horas, o si hicimos una cirugía a la mañana, a la noche, o al otro día, y nos dice que sigue sangrando. ¿Cuáles pueden ser las causas de que algo continúe sangrando? Entonces anotamos algunas: una herida mucoso-gingival, que tenga el tejido muy inflamado, que haya quedado una fractura parcial del alvéolo, un granuloma no cureteado bien en el momento de la cirugía, una herida arterial o venosa, no se olviden que es una zona de muchos capilares, que haya quedado una herida, también capilar. También puede ser que el paciente no nos haya hecho mucho caso en los cuidados que nosotros le pedimos que hagan post-extracción, entonces que se haya hecho enjuagues y en el momento de que ellos escupan el enjuague haya salido el coágulo que quizás está bien formado y provoquen ahí la hemorragia, o succión o aspiración del coágulo, porque a veces el paciente pasa la lengua, o como les digo, escupe, y ahí ellos mismos sin querer producen la hemorragia. También, por supuesto, si hay cercanía de tumores, como un épulis o un angioma en la zona donde hicimos la extracción, y es muy difícil cohibir una hemorragia cuando estamos cerca de zonas tan vascularizadas. Lo importante es que nosotros tenemos que saber que tanto si eso nos ocurre en el momento de la extracción en forma inmediata o nos ocurre después, lo importante es que nosotros tenemos que tratar de limpiar bien, aspirar todo y tratar de ver dónde está la causa del sangrado. Esto es muy importante, aunque nos pase a la noche, al otro día o en el mismo momento. Es tratar de visualizar de dónde viene la hemorragia, si es necesario y podemos anestesiar la zona, que eso nos va a dar vasoconstricción, nos va a permitir trabajar sin dolor al paciente, pero nos va a dar vasoconstricción una vez que podemos ver en dónde está el problema. Si es vascular y tenemos la posibilidad de tener un electrocoagulador, bueno, electrocoagular y con eso solucionarlo, si no, con una pinza hemostática tratar de ligar la zona. Si es óseo, ligar la zona, no ligar el vaso. Si es óseo, presionar ese punto sangrante con técnicas de aplastamiento, que eso lo habrán visto que lo explicó la doctora Signetti, técnicas de aplastamiento, a veces con bruñidores, con instrumentos muy específicos para aplastar el hueso y tratar de que deje de parar. Eso en forma inmediata también ocurre muchas veces cuando uno sin querer toca algún capilar y vemos que sangra y logramos en el momento taparlo de ese modo. Usar rellenos hemostáticos, por supuesto suturar, y la presión con gasa, ¿no? La presión con gasa posterior a poder haber hecho todo esto es importantísimo, por eso también lo decimos al paciente cuando terminamos la extracción, presionar con gasa y hacer esa técnica para que la hemorragia pare. Medicar, en caso de que sea necesario. Acá hay un resumen, ponemos anestesia, ponemos acá un taponamiento hemostático, eso se puede usar, se sutura, y la compresión con gasa, que es muy importante. Muchas veces los pacientes en el momento inmediato de la extracción o no comprimen o la sacan antes, hay muchas causas. Pero en forma inmediata
vamos a hacer esto. Por supuesto que también hay causas generales, ¿no? A lo mejor nosotros, o no nos dijo el paciente, o nosotros nos perdimos preguntar. La alteración que pueda tener el paciente en la historia clínica de déficit de factores, o que el paciente esté anticoagulado y no nos lo haya contado, o nosotros no hayamos preguntado, o que tenga alguna enfermedad sistémica que altere sus procesos de coagulación. Por supuesto que esto no es muy habitual, pero en el caso de que ocurra, por ejemplo, déficit de factores o paciente anticoagulado que no para de sangrar, muchas veces hay que terminar en un tratamiento médico, que el paciente vaya a un hospital y hacer transfusiones de sangre. Por supuesto que no es lo habitual, pero si las causas son generales y a nosotros se nos perdió, o se nos escapó, o el paciente no nos lo dijo, bueno, hay que actuar de este modo, ¿sí? Muchas veces, si lo sabemos de antes, se prepara uno para hacer en medio hospitalario las extracciones que ese paciente necesite. Lo importante que a ustedes les queden claro que nosotros tenemos que limpiar bien la zona y tratar de encontrar en dónde está la causa para poder cohibir la hemorragia. Otra situación de los vasos son los hematomas. Es una colección sanguínea que difunde por tejidos vecinos desde el lugar de la extracción. Y es frecuente en personas de edad avanzada. Recuerden que los pacientes más grandes tienen una piel más finita, más en mujeres, y tejidos más laxos, entonces se ve esa variación. Ahora vamos a ver unas imágenes, color rojo vinoso al principio y violeta amarillito cuando ya se va curando, más o menos dura 8 días, y un modo de prevenir en esos pacientes es poner frío posterior a la extracción, avisarles. A veces los pacientes se asustan mucho cuando ven hematomas, pero hay que avisarles que es una reacción normal del organismo que puede ocurrir y que se cura sola. Acá les vamos a mostrar unas imágenes, estas también son de pacientes del doctor Moljo, miren qué hematoma gigante, por una fractura. Esto es posterior a una extracción, ya en otro proceso, ya empieza el amarillito verdoso con más ganas de curarse. Bueno, y vamos a charlar también, les voy a nombrar, la tromboflebitis del seno cavernoso. Es algo que siempre se escucha, siempre se escucha como un accidente que puede ocurrir, como una complicación. Y a veces uno no sabe ni lo que es. El seno cavernoso, digamos, hay gérmenes. ¿Qué significaría la tromboflebitis? Es la vehiculización de los gérmenes a través de venas vecinas a los grandes vasos, que vierten su contenido en el seno cavernoso. El seno cavernoso es área de la carótida interna, es algo intracraneal, no es un área maxilofacial que a nosotros nos competa. Pero ¿qué ocurre? Se anastomosa, ahora van a ver en este gráfico, se anastomosa, este es el seno cavernoso, pero a través de venas que sí están en nuestra zona. Acá les ven en la vía anterior, está la vena facial, la vena angular, la vena oftálmica. Son todas venas que en relación con la yugular interna, con la carótida externa también, se relacionan y se anastomosan con la carótida interna, llegando a este área intracraneal del seno cavernoso. En vía posterior, una infección del tercer molar puede ir, ven, acá a través del trasfondo de la fosa, y a través de ese sistema venoso llegar a verter estos gérmenes, ese contenido en el seno cavernoso. Por supuesto, esto es una infección grave, grave, tampoco habitual, por suerte. El paciente tiene fiebre, parestesia, dolor en la órbita, generalmente es unilateral, la órbita está salida con exoftalmia, el párpado edematoso es muy doloroso, y por supuesto lleva internación, puede realmente causar la muerte del paciente. Y se le pasan antibióticos por vía endovenosa, sedantes, se hace drenaje de ese foco. Es una situación clínica, es una situación que nosotros tratamos de mostrarles como un accidente, porque muchas veces se lo nombra
pero no se sabe muy bien qué es. Por eso, si quieren después, van a revisar bien esta imagen en donde les va a explicar y van a entender bien lo que ocurre. Pero quiero que entiendan que esta es una zona intracraneal y puede llegar la infección nuestra maxilar a través de las venitas a ese lugar. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros decidimos contarles acerca y charlar con ustedes acerca de los accidentes mediatos. Hay algunos accidentes también, como veíamos en la primera clasificación, accidentes a distancia de la extracción dentaria. Uno de ellos en tejidos duros es la osteomielitis, de la cual ya charlamos bastante. Y en tejidos blandos, a distancia vamos a ver todas las cuestiones que tengan que ver con los nervios, con las neuralgias, por ejemplo. Yo se los dividí en distintas situaciones que estos nervios pueden tener, que pueden quedar posterior como una complicación, posteriormente a una cirugía. Puede haber una neuralgia, que es un trastorno sensitivo, pero que no afecta la función motora del nervio. Las neuritis, que son inflamaciones del nervio, que cursan con mucho dolor, aumentan, a veces cursan con un aumento muy exagerado de la sensibilidad de la zona o a veces una disminución de la sensibilidad. La parestesia, de la cual es lo que más nosotros escuchamos, sensación de quemadura en la zona, de cosquilleo, el paciente siente como pinchazos, suele ser habitual dejar una parestesia, que quede una parestesia, a veces cuando uno trabaja en terceros molares, que están muy profundos, muy bajos, cirugías complejas. También, por suerte, son todas situaciones reversibles, se tratan con complejos vitamínicos, se pueden tratar con corticoides, hay todo un nuevo tratamiento con corticoides para las parestesias cuando uno las descubre en forma inmediata, pero bueno, son procesos largos de curación, pero se curan, eso es importante saberlo. Y la anestesia, que sería la ausencia temporal de la sensibilidad en un área. Bueno, espero que hayan entendido, cada uno después con su jefe seguirá charlando de cada uno de estos temas, y bueno, acá hemos terminado este teórico. Saludos.